Hola, mi querido amigo y hermano, Dios te bendiga. Quiero desear para ti un inicio ya de semana de bendición y toda una semana donde Dios pueda seguir dirigiendo tu vida. Permite que Dios pueda estar involucrado en todo cuanto hagas, en tus planes, en tus desafíos, en tus sueños, en tus pruebas, en tus batallas. Sé que a veces la vida es difícil, a todos de alguna u otra manera la vida nos golpea una y otra vez, pero qué bueno es saber que nosotros podemos siempre contar con la ayuda y con la presencia de nuestro Dios. Ese Dios cercano no es un Dios distante, un Dios que nos ama y que siempre día tras día está derramando su gracia y su amor sobre cada uno de nosotros. Para el día de hoy vamos a hablar precisamente un poco de esto. El título del estudio de esta mañana es Los dos querubines. Y lo que queremos presentar acá es que la caída nunca representó el final del amor y de la presencia de Dios, sino que tan solo fue la puesta en acción de ese plan de salvación que ya el Señor tenía ideado en caso de, como plan emergente, para rescatar al hombre si éste se apartaba. No fue el final, fue apenas el inicio de cómo empezaría la cuenta regresiva de cómo Dios volvería, luego de que el pecado separó al hombre de él, era la cuenta regresiva de cómo Dios volvería a restablecer esa conexión, esa relación y trato íntimo y directo de nuevo con el ser humano. No quedó cerrada después de la caída la historia de la humanidad, sino que de manera inmediata saltó por parte de Dios la promesa, lo que hemos llamado el protoevangelio, que encontramos en Génesis 3:15. Allí Dios promete la victoria a través de el Mesías. Y luego en Génesis 3:24 se dice que el hombre fue expulsado y puso al oriente del huerto del Edén querubines que custodiaban la entrada al huerto. Pero es interesante que la palabra y puso, Dios, esa palabra y puso que se utiliza en el original griego es chacán y proviene de la misma raíz de la palabra chequiná, indicando la presencia divina. Lo que esto significa es que aunque el Edén quedó cerrado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, salieron del Edén, Dios nunca se fue. Dios siguió estando allí y es por eso que allí permaneció el Edén durante un buen tiempo más. Y esto hay apoyo bíblico para creer que es así. Los querubines, más que guardianes, que si bien eran guardianes, ¿sí? Porque tenían una función que era proteger el acceso al árbol de la vida por parte del hombre que ya había caído en pecado. Y si el hombre seguía teniendo acceso al árbol de la vida, podría eternamente vivir en pecado y el pecado entonces se perpetuaría, ¿no? Y es por eso que entonces a ellos se les impide. Pero no solo era la parte de proteger el acceso al huerto y al árbol de la vida, sino que también no era en sí mismo un símbolo de juicio solamente, sino que también era un símbolo de comunión futura. Génesis 4:16 indica, como les acabo de decir, de que allí el Edén, el huerto del Edén, permaneció mucho más tiempo. Allí cuando Caín se va, después que mata a Abel, dice que él se fue, se alejó de allí, del huerto, hizo morada entonces a un lado
del huerto del Edén. Allí se menciona, cuando se menciona entonces dónde hizo morada Caín, se menciona allí de que aún el huerto existía. Y de hecho, como les dije, quiero leerles un pensamiento que bajo la inspiración, la hermana Elena de White presentó en el libro Patriarcas y Profetas en la página 41. Ella escribió: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revela la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo dice Apocalipsis 21:1, será restaurado el Edén y más gloriosamente embellecido que al principio. Es hermoso y esta es una promesa linda que nosotros podemos también tener y abrazarla, porque definitivamente lo que creemos es que el Señor siempre, siempre, como lo manifestó desde el principio y aquí en el Edén y en la misma expulsión del Edén de nuestros primeros padres, y el permitir que el Edén permaneciera allí era una señal de restauración futura. ¿Ok? Por eso es que entonces nos damos cuenta de que es un símbolo más de cómo entonces Dios siempre procuró mantener allí viva la esperanza de la restauración de esa comunión. En el arca del pacto también lo vemos. Éxodo 25 del 18 al 22, sabemos que Dios mandó hacer el arca del pacto, y ahí también estaban las figuras de dos querubines, ¿verdad? Que estaba uno a cada extremo encima del arca. Entre ellos, allí entre estos dos querubines, estaba el arca del pacto y allí se manifestaba la gloria de Dios. Entonces, es un eco acá directo también al Edén, que era pues ese lugar donde Dios moraba con su pueblo, pero al ser llevado el Edén, Dios ordena que se pueda entonces diseñar y construir el arca del pacto, símbolo de su presencia. Así que la palabra chacán también se usa para hablar de la presencia de Dios en el tabernáculo. En Éxodo 25, 8 y 9, Dios dijo: y harán un santuario para mí y habitaré de nuevo. El original allí con el que se escribe es chacán, y habitaré en medio de ellos. Así que el deseo de Dios es morar con su pueblo. Desde el Edén, pasando por toda la parte y símbolos y todos los rituales del santuario, hasta Apocalipsis 21:3, el deseo de Dios es claro. He aquí el tabernáculo, chacán, de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo será su Dios. Así que el pecado, si bien nos separó, no detuvo el plan de Dios, sino que simplemente lo puso en ejecución. El santuario, el tabernáculo y luego Cristo, como lo dice Juan 1:14, y el verbo habitó entre nosotros, se hizo carne, muestra que Dios nunca se ha alejado de sus hijos. ¿Cuál es la aplicación personal de este estudio? ¿Cómo nosotros tratamos al caído? ¿Cuál es la relación que nosotros decidimos mantener a veces cuando nosotros vemos que algún ser querido se ha apartado del Señor? ¿Le cerramos la puerta del Edén para siempre, para que no tenga acceso, sin darles esperanza de restauración? Así que a veces la actitud que tenemos dista mucho de la actitud que ha tenido Dios con nosotros. A veces tal vez nos podemos aislar como una muestra de reprensión y de castigo, pero no es así como Dios actúa. Si bien para Dios sencillamente el pecado es grave
Y no puede, detesta el pecado. Dios ama al pecador y Dios nunca se aleja de tal manera que el pecador no pueda tener una vez más frente al arrepentimiento acceso al Padre. El símbolo de los querubines es una promesa de restauración. Como padres, como amigos, como líderes, nosotros también debemos reflejar el corazón del Padre Celestial. Como el padre del hijo pródigo, que a pesar de que el hijo se va, el padre siempre estuvo allí esperando a que su hijo regresara para recibirle con los brazos abiertos. Y nuestros hijos, ¿qué pasará con nuestros hijos y cómo tratamos a nuestros hijos en algún momento, a nuestro ser querido, a nuestro cónyuge? A nuestros hermanos en Cristo, miembros de iglesia que se han ido tras el pecado, que no han puesto atención a la advertencia que se les ha dicho de no cometer esos errores. ¿Les cerramos la puerta de la gracia y de la misericordia? Entonces, si nosotros les cerramos esa puerta, cerramos también el acceso a nosotros. De una u otra manera les estamos cerrando el acceso al Padre Celestial. ¿Por qué? Bueno, porque si tú les desechas, se sentirán también desechados por Dios. Ahora, si no les desechamos, será entonces un mensaje directo de que también Dios les sigue amando. Siempre tenemos que presentar una esperanza y un llamado a la restauración. Los querubines en el Edén y los del Arca del Pacto nos dicen lo mismo. Dios aún quiere habitar con nosotros. A través de Cristo lo ha hecho. El camino al árbol de la vida ha sido entonces abierto una vez más, como lo dice Apocalipsis 22:14. La presencia de Dios allí también resplandecerá como nunca una vez más. Y este es un llamado de esperanza, el que la lección nos presenta el día de hoy, que nosotros también tenemos que reflejar ese mismo carácter compasivo y ser instrumento de restauración. Mi querido, Dios te bendiga. Permite que esto no solo sea un conocimiento teórico, sino que podamos llevarlo a la práctica y poder entonces mandar ese mensaje de esperanza. No todo está perdido. Cristo es la solución y a los pies de la cruz nosotros recibimos restauración, abrigo, amparo y la esperanza futura de que un día todo será restaurado y que nosotros moraremos con nuestro Dios, con nuestros seres queridos por la eternidad. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Querido Dios, gracias por tus bendiciones y por escucharnos. Regálanos una semana de victoria. Tenemos desafíos, personas que están pasando por situaciones tan difíciles, pero permite que en ti puedan todos encontrar esperanza. Ayúdanos a abrazar esa promesa, Señor, de que tú nunca te has olvidado de nosotros y que no vas a descansar hasta volver a estar eternamente junto a nosotros, Señor. Todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, que este mensaje sea un mensaje que llene tu vida de esperanza y conviértete, una vez más te lo digo, en un canal de bendición compartiendo este mensaje con otros. Dios te guarde. Chao.